Y bueno, chicos, bienvenidos a otro entrenamiento más, un domingo más. Vamos a hacer un entrenamiento como les estaba comentando hace un par de minutos, un tanto diferente a lo que usualmente hacemos. Disculpen si escuchan algún ruido extraño de fondo, es que pues de nuevo sigo pensando que algo le hice a Poseidón en alguna vida pasada, pero siempre últimamente ha estado lloviendo en las salas. Pero bueno, como podrán haber notado, hoy no vamos a trabajar con la típica presentación en PDF que pues, usualmente hacemos, sino que vamos a hacer un entrenamiento completamente práctico. Y vamos a estar hablando sobre la estructura del mercado, la forma en la que la podemos usar a nuestro favor. Obviamente desde pues un pequeño resumen sobre lo que pues qué es la estructura del mercado hasta ya un par de pues puntos bastante importantes que considero que pueden servir a la hora de pues usarla o bueno, sí usarla para operar a nuestro favor. Bueno, antes de comenzar ya de lleno con el tema, chicos, les quería agradecer. Ya llegamos hace, creo que una semana, a los 1000 suscriptores en el canal de Telegram. Les agradezco mucho. Ya nomás terminé esta sala. Vamos a también mandar el enlace pues, de la grabación del webinar siempre por el canal de Telegram. Y recuerden pues que siempre se pueden suscribir al canal de YouTube porque por ahí pues planeamos empezar a darle más actividad a ese canal para pues también subir contenido entre semana y demás. Y bueno, cuando empecemos a la parte del análisis de mercado que siempre hacemos, estén atentos porque vamos a también dar unas pequeñas instrucciones a la promoción que ven que pues ya recién acabamos de activar para celebrar pues que acabamos de llegar a los, 100 a los 1000 suscriptores. Así que bueno, ya arrancando un poquito más con el tema del entrenamiento, con la pequeña pausa de antes, vamos a definir primero qué es o a qué se refiere el tema de la estructura de mercado. Principalmente la estructura de mercado se refiere a visualizar lo más nítidamente posible toda la evolución del precio, toda la evolución en el mercado. Buenas noches, Kelly. Recién veo que pues, pones el mensaje. Y bueno, como les estaba comentando, la estructura de mercado se refiere a eso, evaluar la evolución de los precios de la forma más nítida o más asertiva posible. Y acá tenemos lo que usualmente vemos en la pantalla pues, de muchos traders. De nuevo, ustedes saben que pues, yo en lo personal no considero que operar con indicadores sea mejor o peor que operar con el gráfico, pues con el puro gráfico y con trazos. Pero, sin embargo, para este tema en particular, sí necesitamos que el gráfico esté completamente limpio para darle un buen inicio. ¿Por qué? Porque acá si se fijan tenemos tres ventanas de indicadores acá abajo, tenemos un canal Donkian acá y pues eso es que estamos viendo poquitos indicadores para lo que normalmente podemos ver en la pantalla pues de varios operadores. ¿Por qué? Porque al tener no solo la evolución del precio, sino tener que vigilar el RSI, tener que vigilar un estocástico, tener que vigilar un ADX, tener que vigilar el comportamiento de un canal Donken, ya todo eso nos empieza a dispersar la atención de lo que al final de cuentas es lo que termina siendo más importante, es decir, la evolución del mercado con respecto al tiempo. Ahora bien, vamos a ver la pequeña gran diferencia que hace el tener un gráfico completamente limpio de indicadores. Nada más lo vamos a quitar con la ventanilla esta. Por cierto, para quienes tengan la duda o la curiosidad de la plataforma que estoy usando ahorita es NinjaTrader y si ven que me trabo un poco buscando las opciones, pues es porque recién la empiezo a usar. Bueno, este gráfico, el muy gráfico sin nada de indicadores, es la base o es la piedra de trabajo, por decirlo así, de los traders que ocupamos el tema de la estructura de mercado para hacer nuestra operativa. En este caso, pues siempre siguiendo la línea de que vamos a tratar en el webinar de forma práctica, me descargué esta plataforma principalmente porque me permite hacer como un playback del mercado, es decir, reproducir tal cual como pasó, pero obviamente de una forma acelerada, para poder practicar y para distintas cosas. Bueno, ya ustedes me dirán en el grupo de chat del canal de Telegram, pues si quieren que hagamos un webinar respecto a la plataforma, por si a alguien le interesa. Pero bueno, ese no es el punto ahorita, así que antes de comenzar ya con la parte técnica, me gustaría pues recordarles que el chat de la sala en la que estamos ahorita pues está completamente abierto. Cualquier duda o cualquier pregunta que tengan la pueden lanzar ahí y la vamos resolviendo conforme el entrenamiento vaya pues evolucionando. Vamos a empezar hablando de las estructuras en las velas. Por lo general podemos ver dos tipos de estructuras principales en las velas. Las primeras que podemos observar son las velas de continuación. ¿A qué se refiere con esto? Pues como el nombre lo dice, pues bastante sencillo. Son las velas que nos marcan, por cierto, para quienes ya de plano pues, van recién empezando en el mundo del trading, las velas japonesas son estos rectángulos extraños que ven acá, van marcando la evolución del precio. Bueno, las velas de continuación
son básicamente, vamos a buscar un ejemplo de forma rápida, son básicamente como en el caso de esta porción en el mercado. Si se fijan, en este caso tenemos tres velas que nos continúan el movimiento del precio de una forma pues considerablemente fuerte, una vela con un cuerpo considerablemente alto respecto a las velas anteriores, y vemos como luego de que estas velas de continuación se presentan, pues el mercado simple y sencillamente continúa lo que venía haciendo desde hace rato, es decir, la tendencia bajista. Y luego tenemos las velas a lo que usualmente yo les llamo en los entrenamientos, cuando estamos haciendo el tema del análisis en vivo, velas de cansancio. Y es lo que nos marca, de nuevo, pues como el nombre dice, cansancio en el precio. Podemos imaginarnos el precio o la forma de evolución de Forex o de cualquier activo financiero, en este caso pues el oro, como una lucha entre dos poderes. Está el poder de los compradores y el poder de los vendedores. El poder de los toros o el poder de los osos, como lo quieran, o como lo quieran ver. Entonces son como dos bandos o dos países, digámoslo de alguna forma, luchando por pues, lograr expandir sus fronteras, por decirlo de alguna forma. En esta parte tenemos, por decir así, el territorio de los osos o el territorio bajista. Y por la parte de abajo tenemos el territorio de los toros. Perdón por los garabatos, estoy dibujando con el mouse. Y bueno, básicamente lo que hace el mercado pues es una lucha constante entre las dos fuerzas. Lo empiezan los osos y hacen una presión sobre los toros y empiezan a ganarles terreno, empiezan a quitarles espacio en su frontera. Obviamente para que su territorio, el territorio de los osos, se expanda más y puedan tener una mayor presencia en el mercado. Obviamente ya los toros cuando ven que todo esto está pasando empiezan a empujar, a tratar de recuperar pues lo que el equipo de los osos les ha empezado a arrebatar, y cuando nos imaginamos el mercado como esta lucha constante entre estos dos equipos, entre estos dos países, entre estos dos cualquier cosa que le quieran llamar, es a donde podemos empezar a contextualizar el tema del cansancio en el precio. ¿Qué pasa cuando el equipo de los toros, por ejemplo, como vemos en este caso de acá, empieza a ser una fuerza importante, como ven en esta vela de acá, en esta vela muy muy fuerte? Ay, perdón, me dibujé mal. Ahí está. Ay. Esta vela de acá, por ejemplo, que ve que como pueden ver, toma un impulso muy muy fuerte al alza, favoreciendo al equipo de los toros, favoreciendo al equipo de la fuerza alcista. Y ya luego los osos empiezan a pues empezar a retomar camino. Sin embargo pues ya después los toros empiezan a volver a hacer otro impulso en esta vela de acá. Sin embargo, como ya acaban de tener dos luchas muy muy fuertes, ven como los toros empiezan a cansarse, empiezan a, si bien todavía ganan un poquito de terreno, empiezan a tener, si se fijan, como una etapa de cansancio, como que ya no pueden más combatir contra el equipo de los osos. Y el mercado empieza a reflejar esto en esta gráfica. Si se fijan, vamos a quitar los garabatos. Y si se fijan, si ampliamos en esta parte de acá, podemos ver cómo en efecto, luego de los dos impulsos fuertes, pues ya los toros se quedan sin gasolina, empiezan a tratar de seguir avanzando, como vemos en estas mechas, que el precio logra llegar hasta acá. Sin embargo, los osos pues ay, perdón, apreté lo que no era. Sin embargo, los osos pues de plano responden y los vuelven a regresar. Y eso empieza a denotar un cansancio en la fuerza compradora. Y recuerden que pues el mercado, como todos los negocios en la faz de la tierra, por lo menos hoy en día, funciona a base de oferta y demanda. Vemos como pues obviamente cuando la demanda, en este caso pues el equipo de los toros empieza a ceder, empieza a debilitarse y la oferta entra en acción, o el equipo de los osos entra en acción, pues el precio continúa su tendencia bajista. Y este tipo de formaciones en las velas, como esta formación de cansancio, combinada con lo que vamos a hablar ahorita, que son el tema de las estructuras de las tendencias, nos pueden dar oportunidades muy muy buenas para poder incorporarnos al mercado y pues obviamente sacar una rentabilidad o una ganancia de ello. Bueno, nada más déjenme verificar algo de la grabación. Ok, sí, está grabando bien. Entonces, ahora bien, ¿cómo podemos identificar la estructura de las tendencias? Pues es muy fácil, simplemente cuando veamos que el precio va para abajo, pero de manera fuerte, como es en este caso. Vamos a volver a sacar el garabateador. Vemos acá como el precio empieza a moverse con una fuerza considerable a la baja. Eso nos marca una clara estructura bajista, es decir, que el mercado va con una fuerza, va con un impulso a la baja, que no vemos vemos que pues no ha, en este periodo de acá no ha pues ni siquiera descansado, es un impulso constante. Ya aquí sí que empieza a ser un descanso, vemos lo del cansancio que estábamos hablando hace ratito, y pues la tendencia continúa. ¿Cuál es el punto con identificar la estructura de esta tendencia? Vamos a buscar un ejemplo de una tendencia alcista y aquí no más queda.
ven como luego en este caso los toros empiezan a tomar de nuevo una cuota, una participación importante en el mercado y empiezan a marcar su territorio, empiezan a marcarnos nuestra estructura de tendencia, en este caso alcista. Ahora bien, ¿de qué nos sirve esto? Vamos a ver la aplicación práctica de estos pues 4 o 2 simples conceptos, que es básicamente la estructura de las velas de continuación o de cansancio y la estructura de las tendencias alcistas o bajistas. Vamos a pensarlo, vamos a mantener la analogía de los equipos o de las guerras o de las luchas. Si nosotros queremos o vamos a entrar en esta lucha, nos interesa estar del lado ganador, pues porque obviamente todos los que estamos en este negocio buscamos ganar en cierta medida, ya sea en mayor o menor medida. Teniendo esto en cuenta, obviamente vamos a buscar posicionarnos del lado del equipo más fuerte. No nos interesa estar en el equipo más débil, por lo que si identificamos una estructura bajista, lo que teníamos acá, una estructura de una tendencia bajista, es decir, un sesgo bajista, un impulso a la baja, como le quieran llamar en el buen castellano, cuando vean que el precio va para abajo. Quiere decir que nuestra estructura o nuestra situación principal es bajista. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues simple y sencillamente para buscar operaciones en sentido de la estructura principal, en este caso en venta. Ahora bien, ¿de qué nos sirve ahora lo del tema de las velas? O sea, lo del tema de las estructuras raras esas de continuación o de cansancio. Pues sencillo, si vemos que el precio empieza a tomar un impulso alcista, pero ya dijimos que el equipo fuerte es el bajista, pues obviamente vamos a buscar ponernos con el equipo fuerte, no con el equipo que va perdiendo. En este caso vemos como tenemos 2 claros ejemplos de esto, si se fijan. Vamos a hacer un poco de zoom en esta parte de acá. Venimos de esta sección bajista. Luego vemos cómo el precio pues empieza a retomar una ligera retracción en esta parte de acá. Vemos como los toros empiezan a entrar en el mercado, sin embargo inmediatamente de que empiezan a hacer un recorrido relativamente considerable, vienen los osos y les ponen un stop. Le dicen, bueno, no, de aquí no vas a pasar. Si se fijan en estas velas de acá, ven el volumen bien chiquitico en esta, empieza a marcar mechas relativamente, o sea, mechas de indecisión. Siguiente vela, los toros empiezan los osos, perdón, empiezan a recuperar terreno. Esta vela no logra superar el máximo de esta, que vendría estando por aquí. Nada más déjenme, vuelvo a hacer un poquito más claro los garabatos. Si se fijan, esta velita de acá, a donde los osos empiezan de nuevo a recuperar terreno, no logra sobrepasar el máximo de la vela anterior. Esto ya nos empieza a dar un indicio de una estructura de cansancio. Y si se fijan, el mismo impulso, la misma intención de retomar participación por la parte de los toros ya nos denota cansancio. Si se fijan, este intento es muy muy leve. El precio empieza a perder volumen, nos dice el mercado, ok, los osos ya regresaron en esta vela, podemos incluso esperar una vela para confirmar esto, y en esta de acá podemos incorporarnos en el movimiento. De nuevo, haciendo uso primero de las velas de cansancio, segundo, de identificar la estructura de cansancio, y segundo, identificando la estructura de tendencia del mercado o la tendencia principal. En este caso vemos como luego pues de un par de velas en las que las fuerzas empiezan a igualar un poco, continúa pues ganando el equipo que venía ganando hasta ahorita, es decir, el equipo bajista, y obviamente esta operación hubiera representado una ganancia pues monumental. Acá vemos otro claro ejemplo de cómo podemos usar este concepto o estas estructuras a nuestro favor, que es el que veníamos hablando antes. Viene el precio, viene el equipo de los toros, que es el que venía perdiendo hasta ahorita, hace una entrada en escena considerable. Sin embargo, vemos de nuevo una estructura de cansancio muchísimo más marcada y ya nos da la pauta de decir, bueno, los toros entraron, sin embargo, pues ya no tienen gasolina. Significa que los osos van a continuar, o la fuerza bajista va a continuar con la presencia que tenía hasta ahorita. De nuevo, dando una buena oportunidad de venta en cualquiera de estas velas de acá, que en este caso de nuevo hubiera resultado en una ganancia muy muy fuerte. Esos son los 2 conceptos básicos, o los 2 conceptos bases del tema de la estructura del mercado. Es básicamente tener la noción o tener la interpretación lo más fresca posible de lo que está pasando en el precio. Ahora bien, hay un tercer tipo de estructura que no es de tendencia, sino se le llama estructura lateral. Y es cuando ambos equipos empiezan a tener igualdad de fuerza. Es decir, que ni los toros van ganando ni los osos van ganando. Los dos están más o menos en el mismo, con el mismo poder. Vamos a buscar una. De nuevo, acá tenemos nuestra estructura bajista y acá, si se fijan,
el precio empieza a encasillarse como en este rectángulo. Vamos a ver si puedo sacar algún rectángulo en esta cosa de acá, que como les digo, aquí está. Recién instalo la plataforma. Si se fijan acá, podemos tener una especie de estructura lateral. Ven como el precio, luego de que pues, los osos mantienen el valor, mantienen la cuota de presencia en el mercado, empieza a haber cierto grado de indecisión. Empieza a, bueno, vimos como luego de que tuvimos el patrón de cansancio, el impulso de los osos, y acá los toros empiezan a entrar en escena. Esto ya nos puede marcar un indicio o una pauta o pues una, ¿cómo decirlo? Una posibilidad de que la fuerza de equipos cambie. Y si recordamos de un par de entrenamientos atrás que estábamos hablando sobre la estructura de mercado según Wyckoff, definimos que el mercado se construye de 4 etapas básicamente, que puede ser una etapa lateral abajo, una expansión, una etapa lateral arriba y una retracción. Es un patrón general que sigue el mercado. Ahora bien, si ya tenemos que luego de lateralizarse el precio por lo general se devuelve, y ya sabemos que veníamos de un impulso para abajo, ya tenemos toda la pauta de que esta zona en la que el mercado empieza como a igualarse en fuerzas, pues ya nos da el indicio de que posiblemente empecemos a ver lo que es el giro del mercado. Y en efecto, pues ya luego de que el mercado entra en la estructura lateral, es decir, que se mantiene más o menos en el mismo rango de operativa, no es un ejemplo tan claro, ya cuando pasemos al tema del análisis en vivo, vamos a ver un par de ejemplos que sí ya están un poquito más marcados, y nada más déjenme lo noto para que no se me olvide. Estructura lateral, ok. Lateral, ok. Y ya luego, como estábamos hablando, salimos de la estructura lateral, empieza el impulso o empieza a ganar cuota de mercado, empieza a ganar la batalla el equipo de los toros, y de nuevo pues nos marca la otra estructura de la que veníamos hablando, que es decir, la estructura alcista. Nada más déjenme, recojo esto, la libretilla que se me acaba de caer. Y ahora bien, no es muy bueno o no es tan recomendable el hacerlo a grosso modo. Es decir, así como lo estamos haciendo, es una forma en la que lo podemos interpretar. Pero obviamente también tenemos que apoyarnos en algo para podernos acordar en qué estamos, o poder por lo menos tener la noción de lo que estamos buscando en el mercado. Y ahí vienen los famosos trazos chartistas, que vienen siendo pues las líneas de tendencia, los soportes y las resistencias. Recuerden, línea de tendencia bajista se marca por máximos decrecientes, la trazamos por acá y vemos como en este caso pues se nos marca bastante bien. Nada más déjenme ver si saqué la línea que no era, nada más déjenme para que no quede proyectada hasta el final de los tiempos. Era esta. Ok, tenemos nuestra tendencia bajista y esto ya nos ayuda para identificar en qué estructura estamos. Ok, estamos en una estructura bajista, perfecto. Luego vemos que el precio comienza una fase pues como de acumulación, así se le llama la parte cuando se lateraliza en la parte de abajo, y aquí podemos marcar un soporte y una resistencia. Podemos, por ejemplo, trazar un soporte acá, que es por lo general a donde el precio, pues como el mismo nombre lo dice, se soporta, y si se fijan, coincide con esta parte de acá, que es a donde el precio inicialmente hizo el rebote, a donde los toros empezaron a entrar en escena. Luego de que los osos pues les costó, porque si se fijan pues les costó bastante volver a bajar hasta ahí. Y ya luego cuando el precio vuelve a esta zona de importancia como una frontera en el terreno de los toros, pues ya de plano los toros dicen no, de aquí no pasas, y los impulsan de nuevo para arriba. Ahora bien, si nos vamos al máximo, que es a donde pues el primer intento que hicieron los toros en entrar en escena, si hacemos una línea aquí, vemos como luego cuando los toros empiezan a regresar a esa zona donde los osos inicialmente los rechazaron, empiezan a tener un cierto rechazo. Sin embargo, ya luego de que pues empezamos a tener primero la noción de que hay un posible giro, vienen los toros y dicen, bueno, perdimos un poquito de terreno, pero vamos con todo de nuevo y tenemos un nuevo impulso. El precio termina por romper la resistencia, nuestro ciclo se cumple, ciclo soporte-resistencia, se nos rompe, nos funciona como soporte y termina una continuación alcista en el mercado. Ahora bien, ¿cómo hacemos el dibujo de la tendencia alcista? Pues simplemente lo opuesto a la bajista, es decir, vamos a marcar, nada más permítanme que volví a agarrar la canora, vamos a marcar en vez de por máximos decrecientes, por mínimos crecientes, y aquí ya tenemos nuestra estructura alcista. En este caso pues ya de nuevo nos ayuda para identificar en qué parte o en qué fase del ciclo del mercado estamos, y nos sirve pues para tomar entradas. Si se fijan, ya tenemos la pauta de que vamos para arriba, se nos valida la línea de tendencia con este tercer toque y nos da dos entradas que hubieran resultado muy bien.
Si se fijan, estas dos líneas o estas dos visitas nos sirven para dibujarla. Esta visita nos la valida, vamos a marcarla como una X, y ya a partir de aquí ya podemos tomar esta línea de tendencia como una línea válida. Tenemos una visita, lo podríamos contar como una visita, tenemos una segunda visita muy marcada y que pues el precio inmediatamente reacciona, y tenemos otra visita muy marcada que nos da 3 oportunidades perfectas para incorporarnos al equipo más fuerte. Ahora vamos a continuar. Veo que Carlos, por cierto, Diego, buenas noches, recién veo el mensaje. También veo que Carlos hace una pregunta. En las noticias, ¿qué suelo hacer? En lo personal, considero que el tema del factor fundamental, que pues de plano, que de repente Donald Trump le da la regalada de santa gana de mandar un tweet que mueve medio mundo, como el tema de Turquía. Pues mira, en este tipo de casos depende más que todo de la temporalidad en la que operes. En este caso estamos haciendo pues los ejemplos en 15 minutos, y si estás operando en gráficas de 15 minutos, las noticias te van a afectar y te van a afectar bastante. Sin embargo, si estás operando en cuadros de un día, si estás operando cuadros de una semana, pues al rato no te van a afectar tanto. Pero en lo personal considero que si vas a operar en cuadros pequeños en los que sí te puede impactar de manera fuerte una noticia, como puede ser, bueno, este viernes que tenemos el tema de las nóminas no agrícolas, en lo personal considero que lo más seguro es no operarlas. Obviamente hay gente que las opera y puede sacar pues una operación muy buena, con una rentabilidad muy alta, posicionándose pues en el a favor del movimiento que provoca la noticia. Sin embargo, pues de nuevo, el tema fundamental es bastante impredecible hasta que la noticia sale. Entonces, en lo personal considero que pues lo mejor es no operarlas. Sin embargo, pues si tenés la habilidad de aprovecharlas o de aprovechar ese movimiento, pues puedes hacerlo sin ningún problema. Bueno, luego vemos como el precio vuelve a visitar la zona que teníamos de soporte. En este caso, de nuevo, los toros vuelven a entrar en escena, sin embargo los osos empiezan a recuperar terreno y de nuevo tenemos el inicio de nuestra siguiente fase. Si nos vamos, por ejemplo, a marcar nuestra línea, para marcar la fase, tenemos acá las dos visitas que nos requiere la teoría para dibujar la línea, la tercera para validarla, y vemos cómo ya nos ayuda para identificar en qué parte del mercado estamos. Y así todo el rato. Este tipo de cosas nos pueden ayudar para poder identificar buenas oportunidades, y no solo es tema de que por llegar a un soporte vamos a comprar o por llegar a una resistencia vamos a vender. Tenemos que saber el contexto del mercado, si la fuerza es alcista, si la fuerza es bajista. Tenemos que combinarlo con estudiar la fuerza del mercado basándonos en las velas. Por ejemplo, acá tenemos otro claro patrón de cansancio. Venían los osos, venían tomando terreno, ya no lograron mantener la pelea contra los osos, empezamos a verlo reflejado en velas muy chiquititas. ¿Y qué nos dice esto? Combinado con que estamos en una zona lateral luego de una tendencia bajista, y esto nos sucede curiosamente en un soporte, pues que lo más seguro es que el mercado se impulse al alza. Entonces, ahora bien, ¿cómo podemos asegurarnos o poderlo respaldar? Existen varias figuras chartistas que nos pueden ayudar para identificar todo este tipo de movimientos. Y son, nada más déjenme quitar todo el garabatero que hicimos, nada más para verlo un poquito más limpio. Nada más déjenme terminar de borrar estas de acá y listo. Va. Hay dos patrones chartistas que yo considero pues que pueden servir bastante para poder ayudarnos a identificar una buena entrada. Y son los triángulos, es decir, por ejemplo, vamos a hacer el trazo ya de nuevo, entrando en un nuevo apartado. Teníamos el soporte acá y tenemos el tema de pues nuestro trazo de estructura del mercado bajista. Y acá tenemos, para variar, una figura geométrica pues muy común a la hora de estar dibujando en el gráfico, que es el tan aclamado triángulo. Y a este tipo de movimientos o a este tipo de situaciones en las que un trazo te coincide con otro, nos lleva a pues el siguiente patrón o el siguiente suceso o acontecimiento, como lo quieran llamar, que nos tiende a ayudar para poder validar nuestras operaciones, y es la convergencia. ¿A qué me refiero con esto? Pues no es nada del otro mundo, simplemente es cuando un dibujo coincide con otro. En este caso tenemos una convergencia conflictiva, es decir, el soporte nos marca para arriba y la línea de tendencia bajista nos marca para abajo. Esto nos puede marcar de nuevo una decisión o puede denotar un rompimiento fuerte en el mercado. Ven como en este caso, pues el mercado en efecto rompe con fuerza la figura del triángulo y ya luego pues continúa con un ligero pullback, marcándonos pues la zona lateral cuando trazamos la línea horizontal por el máximo que nos hizo aquí. Y ya con esto pues ya podemos empezar a tener una mayor noción.
Ahora bien, imaginemos nada más para efectos de un ejemplo, que en esta estructura alcista, esta línea de tendencia viene desde antes. Digamos que esta línea de tendencia viene desde hace ratos, nada más para hacer un ejemplo del tema de la convergencia. Digamos que el precio viene desde aquí abajo, nada más usemos la imaginación un poco. El precio viene por acá, bueno, es más, aquí tenemos un ejemplo. No nos vayamos muy imaginativos. En este caso vemos cómo, nada más déjenme sacar la cosita esta para dibujar. Vemos cómo vamos con una estructura alcista. ¿Qué nos marca la estructura alcista? Pues poder de los toros, es decir, poder de compra. Luego vemos que el precio nos rompe la resistencia. ¿Qué nos marca este suceso? Simplemente que el equipo más fuerte posiblemente en este caso sean los toros. Ahora bien, vemos una visita en la línea de tendencia que nos dice compra. Tenemos el precedente de que ya tuvimos una ruptura que también nos marca compra. En este caso se lo podríamos llamar una confluencia, perdonen, con armonía, por decirlo de alguna forma. Es decir, las dos situaciones, la ruptura de la resistencia y la visita a la línea de tendencia, funcionan en armonía, están sincronizados o están a favor del mismo movimiento, es decir, para arriba. Y en efecto, pues vemos como luego de esta visita, pues el precio se dispara hacia arriba. Y ese tipo de cosas, los triángulos y las convergencias nos pueden servir para poder identificar operaciones u oportunidades de entrar en el mercado con una mayor probabilidad de éxito. ¿Por qué? Pues por simple hecho, como ya lo estábamos hablando. ¿Estamos del lado del equipo más fuerte? Sí. La línea de tendencia que nos dice, vamos para arriba. Que se nos rompa la resistencia que nos dice, pues impulso alcista. Simplemente esas tres cosas convergen, de nuevo haciendo la mención al concepto de la convergencia, y nos dicen, ok, los tres estamos de acuerdo, vamos a comprar, y en efecto, pues en este caso, la proyección o la previsión se cumple. Vamos a de nuevo, pues vamos a hacer un ejercicio práctico. Vamos a ocupar el tema del market replay que les había comentado al inicio del entrenamiento. Veo que Kenneth mandó una pregunta y dice que alguna razón porque estés usando el oro de ejemplo, y la verdad no, fue el primer activo que me salió a la hora de elegir el instrumento para abrir el gráfico. No tiene nada de especial, por decirlo así. Ahora bien, ¿qué pasa con este tipo de trazos? Que usualmente lo que dibujemos una vez nos va a servir un montón de veces. Es decir, por ejemplo, acá tenemos un máximo, marcamos una resistencia. Nada más déjenme quitar esto. Ahorita para efectos pues, prácticos nada más lo vamos a dibujar así tal cual como una línea. Yo usualmente lo trazo por zonas, ya lo vamos a ver en el tema en el tema del, ¿cómo se llama esto? Del análisis en vivo. Y vemos como por ejemplo ya tenemos acá marcadas nuestras estructuras. Nos vamos a desplazar ya un poco más al final del gráfico, nada más para hacerlo un poquito más didáctico. Aquí tenemos otro máximo que luego vemos que se nos vuelve a respetar. Vamos a acercarlo un poquito más. Ahí está, más o menos por ahí tenemos nuestra resistencia. Y vemos como el precio pues en este caso lo vuelve a respetar. En este caso se pasa un poquito, pero el siguiente máximo pues contiene el mercado. Y vemos como luego, en este punto, que es más o menos el 10 de agosto, me parece, hace un fuerte impulso al alza. Vamos a poner la repetición del mercado para ver qué pasa. ¿Qué nos dice la teoría? Pues que en esta zona de acá podríamos ver una fuerte oportunidad de poder tomar una perspectiva bajista. Vamos a evaluar cómo evoluciona el mercado. Lo voy a acelerar un poco. Por cierto, antes de que pueda causar alguna confusión, esta es una repetición del mercado, no es mercado en vivo. Vemos como el precio pues continúa acercándose, y si se fijan acá, vamos a ponerle pausa, ya nos empieza a mostrar un cierto grado de rechazo. Si son operadores arriesgados, podríamos incluso tomar esto como una buena entrada. Vamos a nada más para efectos del ejemplo, igual para no quedarme atrasado con el tema del análisis en vivo, digamos que vamos a poner una operación en venta, nada más para temas de ejemplificarlo. Y vamos a ver cómo una decisión pues del todo no tan calculada, vamos a ver cómo evoluciona. De nuevo, en teoría venimos en un patrón en el que pues debería el precio de devolverse en torno a esta zona. Vemos cómo pues el tema del precio empieza a evolucionar a favor de los toros. Sin embargo, empezamos a ver que los osos empiezan a entrar en el mercado. Aquí ya vemos cómo el precio empieza a rechazar en torno a estos dos máximos que habíamos trazado antes. Y en efecto, pues los osos empiezan a entrar al mercado. Freddy estaba consultando que qué plataforma es NinjaTrader. NinjaTrader 8 me parece, lo bajé hace un par de días nada más para que se me estaba ocurriendo para el tema del entrenamiento de ahora.
Y vemos cómo el mercado empieza a tener dificultad en pasar de este nivel. Este es el pequeño gran problema y algo que quería enfatizar de entrar nada más con un indicio ligero, es decir, hacer una operación arriesgada, que pueden pasar este tipo de cosas. Que el precio avance ligeramente más allá del lugar a donde tenemos previsto que se haga la reversión, pero que pues continúe un poco más y nos puede hacer aguantar flotante en negativo un rato pues de forma innecesaria. Sin embargo, aquí vemos como los osos ya empiezan a entrar a mercado, empiezan a marcar el posible impulso del precio y en efecto pues nuestra previsión empieza a cumplirse, es decir que el precio luego de llegar a un máximo que trazamos pues ya hace bastante rato empieza a moverse de forma bajista, es decir nuestra resistencia nos funciona como la teoría nos dice y vemos como el precio empieza a evolucionar a nuestro favor. Y es básicamente esto. Para esto nos sirve la estructura de mercado, chicos. No voy a dejar que el precio, que la simulación avance más, pues nada más para que me quede tiempo de hacer el análisis en vivo. Y es básicamente eso. Puede sonar un poco complicado, nada más déjenme cambio de pantalla para pasar al gráfico en vivo. Puede sonar algo complicado, chicos, y si se pierden en alguna parte del entrenamiento, pues no se preocupen, acuérdense que todo esto está quedando grabado. Así que pues ya nomás terminemos el entrenamiento, se los comparto por el canal de Telegram. Vamos a empezar con el eurodólar, chicos. Realmente en esta semana pues no hay oportunidades muy claras para entrarlas ya. En este caso vemos como en el eurodólar pues tenemos un ejemplo claro de lo que veníamos hablando. Una estructura bajista, una zona de lateralización que es en lo que estamos actualmente. Y de nuevo tenemos acá la resistencia y ¿qué nos dice la teoría? En la resistencia el precio rebota para abajo. Vino el precio, llegó acá. En efecto rebotó y pues en este caso los que están en el tema del servicio del trading room podemos aprovechar pues de este movimiento que todavía lo tenemos en ganancias y activo. Ahora nada más déjenme saco el chat que se me había olvidado, perdonen. A ver, acá está, listo. Kelly nos pregunta que si eso sería un hombro cabeza a hombro. Puede que sí, pero todavía está en formación, es de ver qué pasa cuando el precio rebote acá. Y bueno, en el tema de una perspectiva o un plan para el par del eurodólar, pues de nuevo esperar a que llegue a esta zona de soporte para ver si se respeta y rebota o lo rompe y tenemos una continuación bajista. En el caso de la libra dólar tenemos una situación ligeramente similar, estructura bajista, el precio se acerca a una resistencia, en este caso pues no tomamos ninguna operación lastimosamente, en este caso vemos una estructura de nuevo de cansancio, una vela pequeña de indecisión que si bajamos a cuadros de 4 horas vemos el cansancio del que veníamos hablando mucho más claro, que es este periodo de acá. Y en efecto el precio ahorita incluso cuando abre esta semana el mercado nos abre con un gap bajista. De nuevo estamos en medio de un soporte y una resistencia, lo mejor es esperar o que llegue a la resistencia para vender o evaluar qué pasa cuando llegue al soporte para comprar o bien ver si se termina rompiendo igual que en la resistencia. En el caso del australiano dólar, en este caso pues fue una de las operaciones que mandamos gratis al canal completo, pues fue una venta en esta zona de acá, de nuevo tenemos la estructura bajista, el precio llega a una resistencia, la teoría nos dice en resistencia rebota para abajo y pues el precio sin mayor problema termina llegando a nuestra meta en torno a este soporte. Respecto a un plan para esta operación, pues yo sí, para este par, perdón, considero que lo más prudente es esperar porque vemos que aquí tenemos el impulso fuerte por parte del equipo de los osos y no vemos que los toros hayan querido entrar en mercado. Entonces lo mejor es esperar un poco, ver cómo evoluciona el precio. Recuerden, son gráficas de un día. Es de esperar cómo evoluciona el precio en torno a la zona de soporte para tomar o bien una decisión de compra para interpretándolo como un rebote o si se rompe pues una decisión de venta. Sin embargo recordemos que este canal bajista según la teoría de Wyckoff es un canal bajista invertido, que quiere decir que cuando el precio se mueve por debajo de la línea de soporte tiende a hacer un impulso o un pullback al alza y vemos como en varios casos pues este patrón se ha cumplido. Tenemos acá que avanzó por debajo, regresó, avanzó por debajo, regresó, avanzó por debajo, regresó. Así que posiblemente podríamos tener un pullback al alza, sin embargo, de nuevo queremos estar del lado del equipo más fuerte, es decir, busquemos ventas. En el caso del neozelandés dólar, de nuevo estructura bajista, tenemos una zona de resistencia menor, el precio de la visita muestra cansancio, ¿qué nos sugiere? Pues una venta. Vendemos acá y de nuevo pues fue una operación que también mandamos al canal de señales VIP y pues vamos en una ganancia pues bastante buena. Un plan para este par, en lo personal considero que el movimiento bajista podría verse pues un poco afectado en la zona de los 0.6550 por tema de que pues ahí tenemos un mínimo, pero es de evaluarlo una vez el mercado llegue ahí. En caso de que veamos una continuación de la estructura bajista, podríamos ver una proyección hasta este soporte en la zona de los 64 los 64.30, perdón.
En el caso del dólar franco, pues en este caso el par se ha comportado un poco en contra de la norma. Vemos como todos los pares anteriormente que tenían el dólar por la derecha nos marcaban venta, perdón, por correlación, los del dólar a la izquierda nos deberían de marcar compra. En este caso, pues no se ha cumplido eso, el precio ha continuado con una fuerza de osos bastante fuerte. Sin embargo, ya empezamos a ver un cansancio, pero se nos ha roto un soporte, así que en lo personal considero que lo que podríamos ver es un ligero pullback en torno a la resistencia. Bueno, teóricamente ahora resistencia para poder vender. Sin embargo, pues por esta situación un poco atípica o un poco anormal, pues sí considero que lo mejor es esperar. Caso contrario con el dólar americano contra el dólar canadiense. En este caso, pues sí se cumple el patrón, es decir, los demás pares del dólar a la derecha nos marcan compra, dólar canadiense tiene el dólar americano a la izquierda y pues en efecto la correlación se cumple y vemos un impulso al alza. Sin embargo, pues por la misma correlación y que todavía hay presencia bajista en los pares del dólar a la derecha, sí considero que lo mejor es pues esperar un poco si no han tomado una compra en esta zona de acá. Y por último, en el caso del dólar yen, vemos como tenemos una zona de indecisión bastante fuerte, un mini rango en esta zona de acá, que el precio pues al final trató de decidirse por romper, en este caso esta zona de relevancia o de soporte menor frenó la caída o el rompimiento, lo vuelve a reincorporar al rango anterior. Sin embargo, pues ya el jueves vimos esta vela bajista envolvente y empezamos a ver un cansancio. Entonces pues ya del todo ahorita sí tenemos como señales de los dos lados, vemos cansancio pero vemos presencia bajista, entonces pues no podemos tomar una decisión demasiado clara respecto a qué podría ser el precio. Y bueno chicos, nada más voy a cerrar con un ligero tutorial para las personas que han preguntado cómo aplicar el tema de los cupones de descuento para las señales. Y pues nada más entran a la página de nosotros, rocatradingacademy.com, acá pueden picarlo en el banner. Nada más le dan a más información, a donde dice más que un servicio de señales, seleccionan el plan que quisieran, le dan agregar al carrito, le dan ver al carrito y ya acá cuando le dan finalizar pedido, esto está haciendo un pequeño paréntesis, por cierto, de lo que veníamos hablando. Ven que acá les aparece un lugar donde dice descuento. Acá van a colocar el código de descuento que mandamos al canal. En este caso sería de gracias 1K Trading Room señales mensual. Le dan a usar y ya acá se les aplica. Nada más para los que tenían dudas. Así que bueno chicos, un gusto haber estado un domingo más con ustedes. Les mando un abrazo. En un rato les mandamos el video del webinar. Y les mando un abrazo a todos chicos. Que tengan una excelente semana y felices transacciones.